vamos a mostrarles el comportamiento del dispositivo de medición de presión diferencial de un tanque. Mi compañero Freddy Velosa, Ramón Arias, David Díaz y Demetrios Sancho. entonces pues vamos a empezar a mostrarles el funcionamiento etapa por etapa, mostrándoles la tensión. En el primer caso nosotros pues pensábamos trabajar con un tanque, ¿sí? Donde ingresamos el agua, pero pues la salida que tuvimos al sensor fue muy poca la presión, entonces pues decidimos trabajar con una manguera donde sí le podíamos ejercer una mayor presión y pues así sacarle datos al sensor como tal. Inicialmente allá la salida de tensión es de 0 voltios, después, o sea, en la última etapa, en la tercera etapa. Ahí ya se le conectó. Vamos a mostrar etapa por Etapa etapa. por etapa, sí. Entonces, la primera etapa consta de un INA 126 con ganancia 100. ¿Sí? Entonces, el offset del sensor del MPX53 es de teóricamente es de 35 milivolts para un rango, para en el peor de los casos. Cuando realizamos las mediciones de este offset nos dio de 32 puntos. Aproximadamente de 33.3 milivolts. Entonces, con la ganancia de 100 que le pusimos a Lina, vamos a obtener a la salida de Lina 4.5. no, 3.2 voltios, porque es la salida del sensor del MPX amplificada por 100 el INA veces. 100 veces. Listo. Entonces ahí tenemos 3.2. Ahora a continuación vamos a presentar, bueno, el siguiente paso fue un circuito restador o un dispositivo restador en el que está eliminando esa tensión menos 3 voltios para así poder aprovechar y después amplificarla para poder llevarla a la segunda etapa de transconductancia. Entonces vamos a mostrar esa resta. Nosotros en esta etapa lo que vamos a hacer es fijar la tensión de 0 voltios a 24 voltios. Entonces pues vamos a ver que sí. La salida así nada más es aproximadamente pues 0,7 voltios, que nosotros pensaríamos que es un valor aproximado a 0. Ahora vamos a ejercerle presión para ver el aumento hasta 24 voltios, que también son datos que pudimos basarnos, y la simulación lo puede demostrar que En ese efectivamente se puede notar, encontramos. entonces ya la tensión está aumentando, ¿sí? Hasta que en este momento ya marca 22.5 volts. Que es donde se nos satura la señal. Ya por más que le hagamos presión, entonces ya no va a aumentar. Acá, por ejemplo, esta es la simulación ya de la salida de la segunda etapa, donde nos podemos dar cuenta que nuestro sensor o nuestro sistema está trabajando aproximadamente desde 34 más o menos, ¿sí? Entonces lo que me está haciendo es, pues, o sea, no se logró llegar prácticamente a cero, porque reducir ese nivel de offset es un poco complicado, siempre van a haber como un límite de error, pero entonces sí el voltaje nos da prácticamente desde cero y va incrementándose hasta un valor aproximado de 22.2, que es lo que nuestro compañero estaba mostrando ahí experimentalmente. También podemos mostrar el voltaje. El voltaje lo podemos estar mostrando acá, el voltaje de línea. Sí, entonces prácticamente lo que se trató de hacer es de reducir este voltaje con esta etapa
con esta etapa de eliminación de offset y de amplificación a la vez. Entonces, esto se realizó con una resistencia de 830, ¿sí? Y con un rango variable de 0 a 40 milivolts, en incremento de 1 milivolts. Eso es prácticamente el incremento que tiene mi sensor de temperatura, de presión, perdón. Bueno, entonces en este momento vamos a explicar la etapa 2, que consiste en este amplificador, un LM358 y un TIP 41C. Entonces este amplificador está funcionando, pues como nos lo sugirieron, está funcionando como un seguidor. En lo que está haciendo es tomar la señal de la primera etapa y la está manteniendo y así pues garantizar que el TIP 41C pueda, en conjunto con todas las resistencias y esto, pueda generar una corriente que cuando sea 0 voltios, entonces acá maneje 4 miliamperios, y cuando se le ponga presión a este sensor, el máximo de presión que nosotros diseñamos nos arroje pues 20 miliamperios. Entonces pues vamos aquí a mostrar que efectivamente está haciendo eso. Entonces vamos a ver el multímetro. Cuando pues aquí pues nos da 3.7 voltios, pues porque estamos midiendo voltaje pasándolo por la corriente que está pasando por la resistencia de un K. Entonces estamos midiendo voltaje, sería entonces sería 3.7 miliamperios. Cuando se supone que el tanque está vacío. Sí, entonces le voy a aplicar algo de presión a el sensor y vemos que efectivamente se sube a 20 voltios, o sea 20 miliamperios. A continuación vamos a acá en la simulación, entonces podemos verificar esos datos. Entonces acá estamos midiendo lo que es la corriente ya de mi etapa de transconductancia. Al realizar la respectiva simulación, estamos haciendo prácticamente un barrido, o estamos tomando en cuenta, aquí en esta etapa estamos tomando en cuenta como una variación de la resistencia que nosotros utilizamos, RG en el INA, y colocamos de 800 a 830. ¿Sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el valor de la corriente es aproximadamente 4, ¿sí? Cuando el tanque está vacío, pero se incrementa hasta aproximadamente 20 miliamperios. Entonces podemos decir que el funcionamiento tanto teórico como experimental hasta el momento está funcionando. Bueno, listo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ya por último es explicarle la etapa número 3. La etapa número 3, ¿en qué consiste? En un fijador de nivel, ¿sí? Que lo podemos ver acá, que es la tensión que ve la resistencia de un K de la salida de la etapa número 2, hace fijarnos la tensión, y vamos a ver que con esta configuración vamos a mantener la tensión máxima a 3.3 voltios, que es el mayor voltaje que le podemos ingresar a la tarjeta madre. Entonces podemos ver acá que nosotros tenemos 0 voltios Cuando el tanque está vacío. 0 voltios cuando el tanque está vacío. Empieza a aumentar. 0 voltios a la esta. Y le vamos a aplicar algo de presión. le vamos a aplicar la presión y vamos a observar que existe la variación hasta 3.1. Y por más que
legislatura de presión siempre va a va a mantener ese mantener valor constante. esa presión constante, garantizando la seguridad de nuestra tarjeta madre. Y también esos datos se pueden también verificar en la respectiva simulación. O sea, lo máximo que llega es hasta 3, lo máximo que puede llegar es hasta 3.2 con esa configuración que nosotros realizamos en el diseño. Bueno, acá lo que estamos haciendo es demostrando que nosotros trabajamos con este tanque, ¿sí? Pero al momento nosotros de hacerle un llenado del tanque, no vamos a obtener presión suficiente para mostrarlo a la salida como tal. Ingrese. Y esa medida la podemos comprobar también con la lectura del multímetro que lo tenemos ahí. ¿Sí? Pues como se podrá dar cuenta, pues la precisión de este dispositivo, el MPX, pues no es muy buena. Bueno, sí es buena, pero entonces el problema es la codificación en CodeWarrior, el programa CodeWarrior, y también pues la selección que tuvimos de resistencias y bueno en sí el diseño, y pues eso fue un problema pues fuerte, pues Esto se debe también al rango que trabaja el sensor MPX53, porque podría escogerse uno con un rango, por ejemplo, hasta unos 10 kilopascales, porque este trabaja hasta 50 kilopascales. Entonces, vamos a comprobar nuevamente que ejerciéndole una presión, el sensor sí nos va a funcionar. Entonces, veámosle la tensión en la salida de la etapa número 3. Tiene agua. ¿Qué hicieron, marica? ¿quién lo puso ahí? Lo tocaron. ¿Qué pasó? No, ya. Pausó, ¿no? ¿Está grabando? Sí. Pues, acabamos de tener un pequeño accidente, pero ya podemos ver que el sistema no sufrió ningún daño. Vamos a verificar que al ejercerle la presión, ya, gire la LCD, son 76 centímetros, estamos fijando más o menos una presión, ¿sí? A esa altura, ya, y pues damos por concluido esta etapa de diseño e implementación del sistema de sensado de una presión diferencial, ¿sí? Podemos darnos cuenta que esta es la Implementación en la PCB de nuestro diseño. ¿sí? De la etapa 1 y 2. No pudimos utilizarla porque tuvimos ciertos inconvenientes en el momento de la tierra, ¿sí? Y dado, digamos, las condiciones de tiempo, no pudimos corregir la PCB, pues nos demandaba mucho tiempo y gastos adicionales económicos, que ya pues estábamos, digamos, al límite de nuestros recursos. Con respecto a la tercera, pues sí, el diseño que se realizó a la hora de hacer la implementación en la PCB funcionó correctamente. Entonces, pues ya, ese es el Listo, sí, ese es el diseño.